partir de ese momento, abrimos micrófonos para dar inicio a Buenas Nuevas con Jesús. En nuestro programa encontrarás mensajes de esperanza y motivación para tu vida, reflexiones bíblicas que te acercan a Dios, noticias de actualidad desde una perspectiva cristiana y lo mejor de la música cristiana. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal mis queridos oyentes de Buenas Nuevas con Jesús? Es un placer saludarlos desde el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo a través de www.zonagospel.net, y muchas gracias a nuestras radios afiliadas que hacen posible que este programa llegue hasta tus oídos. Saludo para Radio Redentor en el 107.1, Misión Vida Radio en Puerto Varas, Chile, para Frecuencia Celestial en el 92.1 de FM, para Radio Interactiva de Perú y para Radio Vida en el 95.5 de FM allá en Huánuco, Perú. Muchos saludos, muchas bendiciones a todos. Gracias por estar en sintonía de tu programa Buenas Nuevas con Jesús. Vamos a tratar de hacer una hora lo más bendecida posible para ti, y hoy tenemos un tema muy bonito, como en cada emisión. Se llama el propósito de Dios en nuestra vida. Este es un tema en el cual nos vamos a ayudar a entender unos a otros el por qué estamos aquí y qué espera Dios de nosotros. Comenzamos leyendo la palabra de Dios en Efesios 1 del 3 al 6, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado. Estas hermosas palabras nos muestran que Dios nos ha elegido y nos ha bendecido desde antes de la creación del mundo. Él ya tenía un propósito para cada uno de nosotros, y este propósito es vivir para su gloria y en comunión con Él. Allí en el Salmo 139 del 13 al 16 refuerza esta idea y dice así la palabra de Dios: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Qué poderosa palabra. Dios conoce cada detalle de nuestra vida. Incluso desde antes que naciéramos, todo lo que seremos ya estaba programado en nuestro ADN, nuestra apariencia física, nuestra personalidad, nuestras capacidades, pero el propósito de nuestra vida viene directamente de Dios. Allí en Isaías 48:8, en Isaías 49 del 1 al 2, también Jeremías 1 del 4 al 5 nos revelan que Dios nos ha llamado con un propósito específico desde antes que naciéramos. Cuando una persona no conoce su propósito, es como estar muerto en vida, porque la vida carece de sentido. Muchas personas pasan por la vida sin descubrir el propósito que Dios tiene para cada una de ellas. El tiempo parece no tener sentido cuando no conocemos nuestro propósito en la vida, porque vivimos sin dirección ni teniendo ningún objetivo. Descubrir, amigos, nuestro propósito en Dios nos trae una liberación increíble. Se termina la competencia, se termina la envidia, se acaban los celos ministeriales, ya no importa el rechazo de los demás, porque sabemos que Dios tiene un plan específico para nosotros. Este fue el secreto de Jesús. Él conocía su propósito y nada ni nadie podía desviarlo de él. Cuando Pedro intentó detenerlo, Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, allí en Mateo 16:23, porque Jesús conocía para qué él había venido a la tierra. En Proverbios 19:21 dice: muchos son los pensamientos en el corazón del hombre, pero el propósito de Jehová permanecerá. Esto nos enseña, amigos, que aunque tengamos muchos planes, el propósito de Dios prevalece en nuestra vida. Un claro ejemplo de esto es Jonás. El propósito de Dios para Jonás era que fuera a Nínive, pero él intentó huir a Tarsis. Cuando estamos fuera del propósito de Dios, es como sacar un pez del agua. No podemos funcionar correctamente. Cuando estamos en el propósito de Dios, nada ni nadie nos puede parar, nadie nos puede detener. El propósito de Dios es más grande que nuestros propios planes. Isaías 46 del 9 al 10 dice que Dios conoce el final desde el principio. Dice la Biblia:
Yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. De igual forma, en Job 8:7 nos asegura: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Amigos, Dios tiene un final glorioso para cada uno de nosotros. Cuando conocemos y seguimos su propósito, podemos tener la confianza plena de que nuestro final será glorioso y maravilloso. Oh, el amor de Dios nos purifica y su gracia nos sostiene. Ya en 2 Samuel 12:9 vemos cómo David tuvo en poco el propósito de Dios y sufrió las consecuencias. Lo mismo le pasó a Adán, le pasó a Jonás. Cuando ignoramos nosotros el propósito de Dios, lo que debería ser un paseo se convierte en una travesía mortal y difícil por nuestra vida. Amados oyentes, el propósito del Señor es lo que le da sentido a nuestra vida. No estamos aquí solo para luchar con la familia, el trabajo, amigos, ni para simplemente existir. Dios nos ha creado con un propósito específico. Conocer este propósito nos va a liberar de la competencia, de la envidia, y nos va a dar una dirección clara y un objetivo para nuestra vida. Y no le vayas a cambiar, porque regresamos más de Buenas Nuevas con Jesús. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. En un momento regresamos. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy,
Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. Ya estamos de regreso. Ya volvimos de nuestro corte musical. Muchas gracias a los que nos están saludando allá en nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en el Facebook como Zona Gospel MX. Nos encanta saber de ustedes, de dónde nos escuchan y pues mandar saludos por allí. Estamos hablando sobre el propósito de Dios en nuestra vida y en este momento, en esta intervención, vamos a hablar un poquito más. Vamos a profundizar sobre cómo podemos vivir en ese propósito. Bueno, para identificar el propósito de Dios necesitamos buscarlo activamente a través de la oración y del estudio de la palabra de Dios. Ahí en Santiago 1:5 la Biblia nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amigos, Dios quiere revelarnos su propósito, pero necesitamos pedirlo con fe y estar dispuestos a escuchar su voz. La oración es nuestra línea directa con Dios, como siempre hemos hecho mención de ello. A través de ello, de esta línea, pues podemos pedir dirección, sabiduría. La meditación en la palabra del Señor, la lectura, pues nos ayuda a entender sus caminos y los planes de Él para nosotros. Es en esos momentos de comunión íntima con el Señor donde Él puede hablar a nuestro corazón y mostrarnos su propósito glorioso para nuestra vida. La Biblia está llena de ejemplos, amigos, de personas que descubrieron y vivieron en ese propósito de Dios. Por ejemplo, pensemos en Moisés, quien fue llamado a liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. A pesar de todas las inseguridades que Moisés tenía, él obedeció el llamado de Dios y cumplió el propósito. En Éxodo 3:10, Dios le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. También vemos el caso de Isaías, el caso de Jeremías. Son ejemplos poderosos. Ahí en Isaías 49:5 el profeta dice: y ahora dice Jehová, el que formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. De igual forma, y en Jeremías 1:5, Dios le dice a este profeta: antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Los dos profetas comprendieron que su propósito fue establecido por Dios desde antes que ellos nacieran. Identificar el propósito de Dios, amigos, no significa que no vamos a enfrentar obstáculos en esta vida. De hecho, muchas veces los desafíos y las pruebas pues forman parte del proceso para cumplir ese mismo propósito de Dios. Santiago 1 del 2 al 4 nos anima mucho diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Y bueno, la vida de José, por ejemplo, el hijo de Jacob, es un caso notable de perseverancia frente a los obstáculos. Aunque él fue vendido como esclavo por sus hermanos, encarcelado injustamente en Egipto, José nunca perdió de vista el propósito de Dios para su vida. Finalmente llegó a ser el segundo al mando en Egipto y salvó a su familia y a muchas personas del hambre. Génesis 50:20 resume bien esta perspectiva. Dice: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, dice la palabra de Dios. Amigos, vivir el propósito de Dios significa caminar en fe, caminar en obediencia. No siempre veremos el cuadro completo, pero tenemos que confiar en que Dios tiene el plan perfecto para todos nosotros. Ahí en Proverbios 3 del 5 al 6 nos exhorta la palabra de Dios. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, dice, en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Otro caso clarísimo es el caso de Abraham, del patriarca Abraham. Es un ejemplo de fe, un ejemplo de obediencia. Cuando Dios le pidió sacrificar a su único hijo, Isaac, es su único hijo, me refiero al hijo de la promesa, porque también está por ahí Ismael. Abraham obedeció sin cuestionar. Aunque no entendía bien el plan completo de Dios, pues confiaba plenamente en él. Al final Dios proveyó un carnero como un sustituto de ese sacrificio y la fe de Abraham fue recompensada. Aparece en Hebreos 11 donde dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac
y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, dice la palabra de Dios. Dios no nos llama a vivir nuestro propósito de manera aislada, amigos. La iglesia, como siempre hacemos énfasis, juega un papel crucial en nuestro propósito, en ayudarnos a vivir y a descubrir el propósito de Dios para nuestra vida. En Efesios 4, del 11 al 12, el apóstol Pablo nos escribe: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de Cristo. Nosotros, al participar activamente en nuestra congregación, en ser de bendición en nuestra iglesia, encontramos apoyo, consejo, ánimo en nuestros hermanos en Cristo, nuestros líderes, pastores. Nos ayudamos mutuamente a crecer espiritualmente unos a otros y a cumplir ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Como cuerpo de Cristo, trabajamos juntos para edificar la iglesia y para llevar el mensaje de salvación a este mundo que tanto lo está necesitando. Amados oyentes, Dios tiene un propósito específico y glorioso para cada uno de nosotros. Para descubrirlo tenemos que buscar su dirección a través de la oración, a través de la lectura de su palabra. Los testimonios bíblicos nos muestran que aun cuando enfrentemos obstáculos, la perseverancia y la fe nos van a llevar a cumplir un propósito glorioso para nuestra vida. Al vivir en unión en una iglesia, congregándonos, nos vamos a apoyar mutuamente y crecer en nuestro llamado, ese llamamiento santo que el Señor nos ha extendido desde antes de la fundación del mundo. No le vayas a cambiar, porque seguimos en este interesante tema después de nuestro corte musical. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. En un momento regresamos. Fuiste mi amigo fiel, llamaste mi nombre y te escuché, mi vida en ti encontré. Cuando sin rumbo estaba, tu luz alumbró mi ser, esclavo fui del pecado en mí, mas vida en ti encontré. Oh, tu amor siempre estará, jamás me soltará, mas conmigo tú eres fiel, tu amor siempre me sostiene, Rey. Tú has sido bueno, nueva criatura, hoy dejo el pasado atrás. Perdido yo estaba en mi dolor, tu amor me alcanzó, Señor. Oh, oh, tu amor siempre estará, jamás me soltará, mas conmigo tú eres fiel, tu amor siempre me sostiene, Rey. Puede separar, tu amor por siempre aquí estará. No hay a dónde ir, no hay a dónde huir, nada nos puede separar, tu amor por siempre aquí estará. No hay a dónde ir, no hay
Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. Ya estamos de regreso. Muchas gracias a todos los que están todavía con nosotros, escuchándonos a través de Radio Redentor en el 107.1 de FM, en Misión Vida Radio en Puerto Varas, Chile, en Frecuencia Celestial en el 92.1 de FM, Radio Interactiva Perú, en Radio Vida 95.5 en FM allá en Huánuco, Perú, y a todo el mundo a través de www.zonagospel.net. Muchas gracias por estar con nosotros en este día tan especial, donde quiera que nos estés sintonizando y a la hora que estés sintonizando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, seguimos en nuestro tema sobre el propósito de Dios, y en esta tercera intervención vamos a hablar sobre los obstáculos que podemos encontrar en nuestro camino y cómo las bendiciones de Dios nos ayudan a superar esos obstáculos. Bueno, identificar y seguir el propósito de Dios no siempre es un camino fácil. Podemos enfrentar numerosos obstáculos que van a intentar desviarnos de ese propósito glorioso al que estamos llamados. Sin embargo, estos desafíos no deben desanimarnos. Como dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amigos, la historia de Jonás, por ejemplo, es un ejemplo muy clásico de alguien que intentó escapar de ese propósito que Dios le había puesto. Vamos a ahondar un poquito más en esto. Lo mencionamos en la primera intervención, en segunda me parece. Dios le ordenó ir a Nínive, pero Jonás dice no. Él sabía que Dios los iba a perdonar al final de cuentas y decía, ¿para qué voy a trabajar en vano? A lo mejor pensó de esa forma y él decidió huir a Tarsis. Esta desobediencia lo llevó a una serie de dificultades, incluyendo el ser tragado por un gran pez. Finalmente, después de haberse arrepentido, Jonás cumplió el propósito de Dios y Nínive se arrepintió de sus pecados. A menudo nosotros enfrentamos resistencia tanto interna como externa cuando intentamos seguir el propósito del Señor. Esto puede incluir dudas, puede haber miedos, oposición de la familia, de amigos, de conocidos. Allí en Efesios 6:12, la Biblia nos recuerda que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice la Escritura. Y para superar todos estos obstáculos tenemos que depender de la fortaleza que Dios nos da. Ahí en Filipenses 4:13, uno de los primeros versículos que me aprendí cuando estuve en el camino de Dios hace ya 20 años, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo es precioso y nos anima a confiar en el poder de Dios para superar toda dificultad. Lo que sea que venga a tu vida, lo vamos a enfrentar con la ayuda de Dios. A pesar de los obstáculos, seguir el propósito de Dios trae grandes bendiciones. Estas bendiciones pueden ser espirituales, pueden ser emocionales y a veces físicas. Dios promete estar con nosotros y guiarnos a través de cada uno de estos desafíos en estas áreas de nuestra vida. La vida de José, el hijo de Jacob, como ya hablamos en la segunda intervención, es un gran testimonio de cómo Dios convierte los obstáculos que hay en nuestra vida en grandes bendiciones. Este hombre llamado José, vendido como esclavo, primero lo intentaron asesinar, de ahí dijeron no, mejor vamos a venderlo, lo encarcelaron, lo acusaron injustamente, pero él nunca perdió su fe en Dios. Él guardó su integridad porque él conocía su propósito. Al final Dios lo elevó a una posición de poder y José pudo salvar no solamente a su familia, sino a una gran nación del hambre que los azotaba en aquel entonces. Ellos habían procurado hacer el mal contra José, pero Dios, dice la Biblia, lo encaminó para bien. ¡Qué poderoso! Bueno, y una de las mayores bendiciones de seguir el propósito de Dios es la paz y la alegría que proviene de estar precisamente en su voluntad. Como dice Isaías 26:3, dice: tú guardarás en completa paz a cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amigos, cuando estamos alineados con el propósito de nuestro Dios, vamos a experimentar una paz que supera cualquier circunstancia. En el mundo puede haber tinieblas, pobreza, hambre, crisis e inseguridad, pero los que están
estamos alineados en el propósito de Dios, vamos a experimentar una paz sobrenatural. Amigos, servir a Dios y a los demás según su propósito trae una alegría inmensa. Jesús nos enseña en Mateo 25:21 lo siguiente: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Este gozo, amigos, no es temporal, no es superficial como ese gozo aparente, esa alegría aparente que el mundo da. Esta es una alegría profunda y duradera que viene del saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Nuestros propios planes a menudo son limitados y tienen corto plazo, pero el propósito de Dios es eterno y más grande que cualquier cosa que podamos imaginar. Según Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. Necesitamos, amigos, rendir nuestros planes al Señor y confiar en que su propósito es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Moisés, como ya hablamos en la primera intervención, es otro ejemplo de alguien que el propósito de Dios era mucho más grande que sus propios planes. Aunque inicialmente dudó de su capacidad para liberar una gran nación como Israel, Dios lo usó poderosamente. Aún así, liberó a su pueblo y los guió hasta la tierra prometida. Moisés dejó a un lado sus inseguridades, su baja autoestima, su tartamudez, y obedeció al llamado del Señor, y como resultado su vida tuvo un impacto eterno, el cual recordamos hasta el día de hoy. Amados míos, los obstáculos en nuestro camino no necesitan desanimarnos todo el tiempo, al contrario, deben fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Él tiene un propósito glorioso para todos y cada uno de los que nos están escuchando en este día. Y bueno, quiero invitarte a que no le vayas a mover a tu programación, a tu radio, donde quiera que estés sintonizando, porque tenemos más de este maravilloso tema todavía. Vamos a un corte musical, ya volvemos. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. En un momento regresamos. Vamos todos. Es hora de gritar. Más allá de lo que hoy yo veo, la confianza en mí va creciendo. Fortaleza de todos los tiempos, tú eres fiel, tú eres fiel. Cambiaré en canción mi lamento, en el valle de sombra te creo. Tu amor está aquí, ya no temo, tú eres fiel, tú eres fiel. La tierra cantará, el cielo escuchará, todo lo puedo, en Cristo puedo. Cimientos temblarán, cadenas caerán, todo lo puedo, en Cristo puedo. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Más allá de lo que hoy yo veo, la confianza en mí va creciendo. Fortaleza de todos los tiempos, tú eres fiel, tú eres fiel. Cambiaré en canción mi lamento, en el valle de sombra te creo. Tu amor está aquí, ya no temo, tú eres fiel, tú eres fiel. La tierra cantará, el cielo escuchará, todo lo puedo, en Cristo puedo. Cimientos temblarán, cadenas caerán, todo lo puedo, en Cristo puedo. Nada es imposible para Dios. Dilo, dilo. Nada es imposible para Dios. Levanta las manos, dilo.
hijos declaran, tu bondad nunca falla. Tú eres fiel, tú eres fiel. Que la tierra lo escuche, que tu amor nunca falla. Tú eres fiel, tú eres fiel. Hoy tus hijos declaran, tu bondad nunca falla. Tú eres fiel, tú eres fiel. Que la tierra lo escuche, que tu amor nunca falla. Tú eres fiel, tú eres fiel. Hoy tus hijos declaran, tu bondad nunca falla. Tú eres fiel, tú eres fiel. Que la tierra lo escuche, tu amor nunca falla. Tú eres fiel. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Todos saltando, saltando. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Aleluya. Alguien que grite. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. Ya estamos de regreso. Gracias por permanecer todavía con nosotros en Buenas Nuevas con Jesús. Hoy estamos hablando sobre el propósito de Dios para nuestra vida y ahora es el turno de que hablemos sobre la transformación a través de ese propósito en nuestra vida. Y bueno, cuando vivimos nosotros de acuerdo con el propósito del Señor, experimentamos una transformación profunda y duradera. Esa transformación no solamente afecta a nuestra vida espiritual, sino también nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestra perspectiva general de la vida. Ahí en Romanos 12:2 nos exhorta la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El vivir, amigos, en el propósito del Señor va a renovar nuestra mente y nos permite ver las cosas con una perspectiva divina. Esta renovación nos va a ayudar a alinear nuestras prioridades con las de Dios y a tomar decisiones sabias y justas conforme a la voluntad de Dios. Uno de los mayores beneficios de nosotros al vivir en el propósito de Dios es la paz. Él nos da una paz incluso en medio de los problemas, en medio de las pruebas, de circunstancias adversas. Jesús nos promete ahí en Juan 16:33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta paz proviene de la confianza de que Dios está en control y que Él tiene un plan perfecto para todos nosotros. Sabemos que aunque enfrentamos dificultades, Dios está obrando, aunque no lo vemos. Dios está obrando todo para nuestra bien. Esta confianza pues nos permite enfrentar las pruebas con valentía y con esperanza de que no siempre vamos a estar en la misma situación, de que Dios nos está esperando al cruzar este desierto que nos ha tocado. Y bueno, cuando conocemos y vivimos el propósito del Señor para nuestra vida, somos liberados de la competencia, de la envidia. Ya no necesitamos compararnos con los demás, ya no necesitamos sentir celos de los demás, porque sabemos que cada uno de nosotros tiene un propósito único y especial en el plan del Señor. Un ejemplo de esto es cuando Jesús le dice a Pedro, le dice acerca de su muerte, y Pedro pregunta sobre el destino de Juan. Y Jesús le responde ahí en Juan 21:22, dice: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Jesús nos llama a enfocarnos en nuestro propio caminar con Él y no andarnos preocupando por el llamado de otros. Preocúpate por el llamado que Dios puso sobre tu vida. Vivir en ese propósito del Señor también trae una profunda sensación de realización personal. Nos vamos a sentir completos.
nos vamos a sentir satisfechos porque estamos cumpliendo el propósito por el cual fuiste creado. Imagínate este escenario. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía ese propósito para ti. Y ahorita que lo estés cumpliendo, imagínate, ese es un gozo tremendo y te da una satisfacción hacia el corazón del Señor, y tú vives obviamente en paz porque estás cumpliendo para lo que Él te creó. Ahí en Colosenses 2:10 la Biblia nos recuerda: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Nuestra realización no viene de los logros mundanos o posesiones materiales o éxitos académicos o laborales, sino de nuestra relación con Cristo y el cumplimiento de su propósito que Él tiene para nuestra vida. Vivir en el propósito de nuestro Padre no nada más nos beneficia a nosotros, como siempre decimos, sino también a nuestra familia, a la gente que está cerca de nosotros. Nuestro testimonio, nuestras acciones pueden inspirar a toda esta gente, a nuestro círculo de amigos y familia, a que ellos también busquen y cumplan el propósito para el cual fueron creados. Jesús, amigos, nos llama a ser la luz de este mundo. Eso lo encontramos en Mateo 5:14-16. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis amados, Dios nos coloca en una comunidad, en una iglesia, en una célula de un grupo de creyentes, para apoyarnos y para edificarnos juntos en nuestro caminar hacia ese cumplimiento de ese propósito. Ahí en 1 Corintios 12:12-14, el apóstol Pablo explica, ¿no?, con una gran maestría, cómo cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un papel único e importante. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Dice: porque en un solo espíritu, dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Además, dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Es decir, todos nosotros los que estamos en una iglesia, los que tenemos la gran bendición de congregarnos, tenemos muchas funciones y no podemos actuar de manera independiente. La iglesia es un lugar de apoyo, de ánimo, de dirección. Juntos podemos caminar hacia nuestro propósito y vivir de una manera más efectiva. Al servir nosotros a nuestra comunidad, a la iglesia, a ministrar a otros, estamos también creciendo en ese propósito, en ese llamado que Dios nos ha dejado. Vamos a una breve pausa y regresamos con este tema. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. En un momento regresamos. ¡Las mujeres! No, dije, ¿dónde están las mujeres? A ver, los hombres.
Vamos, esas manos arriba. Los que tienen libertad salgan. Libertad. Libertad, libertad, libertad. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. Ya estamos de regreso. Una vez más estamos de vuelta. Te saluda tu amigo y hermano William Velázquez Valenzuela desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para todo el mundo. Estamos hablando sobre el propósito de Dios en nuestra vida y ahora es turno de hablar sobre la obediencia. La obediencia al Señor es fundamental, pues para cumplir el propósito de nuestra vida. No es suficiente conocer nuestro propósito, necesitamos estar dispuestos a seguirlo, incluso cuando es difícil. La obediencia demuestra nuestra fe y nuestra confianza en Dios y nos va a colocar en una posición perfecta para recibir así sus bendiciones. Abraham, el amigo de Dios, es un ejemplo poderoso de qué hablar sobre la obediencia. Y en Génesis 12, del 1 al 4, el Señor le había dicho a Abraham que dejara su tierra, que dejara su familia para ir a una tierra que él le iba a mostrar. Abraham obedeció sin saber a dónde iba, confiando plenamente en la promesa de Dios. Por su obediencia, Abraham se convirtió en el padre de una gran nación. A veces obedecer a Dios significa pasar por pruebas, pasar por desafíos. Estas pruebas no son para nuestro detrimento, sino para nuestro crecimiento y para nuestra fe, para fortalecernos en el Señor. Job, el patriarca, es un ejemplo de alguien que, a pesar de sufrir grandes pruebas, permaneció obediente al Señor. En Job 1:21, Job dice una de las frases célebres más importantes del cristianismo. Dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A través de la obediencia de este gran hombre y de su fidelidad, Job fue restaurado y fue bendecido aún más de lo que tenía, se le dio. Y la obra del Señor trae consigo grandes bendiciones. Esas bendiciones pueden no siempre ser materiales, pero siempre son espirituales y emocionales. Llenan nuestra vida de paz, nos van a dar alegría y nos van a dar un gozo sobrenatural. Ahí en Deuteronomio 28, del 1 al 2, dice la Biblia: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dios promete, amigos, bendecirnos abundantemente cuando le obedecemos. La iglesia primitiva, como se describe en el libro de los Hechos, es un testimonio de cómo la obediencia a Dios puede transformar una comunidad. Ahí en Hechos 2, del 42 al 47, vemos cómo los primeros creyentes vivían en comunión, lo compartían todo y obedecían las enseñanzas, dice, de los apóstoles. Y como resultado, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por parte de nuestra obediencia a Dios, implica también servir a los demás. Jesús nos enseñó que el mayor mandamiento era amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El servicio, amigos, es una expresión de amor. Es una manifestación de nuestra obediencia a Dios. Si nosotros amamos a Dios, si servimos a Dios, también tenemos que servir a los demás. Jesús mismo dio el ejemplo supremo de servicio y obediencia. Ahí en San Juan 13, del 14 al 15, después de lavar los pies de sus discípulos, Jesús dijo: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo, dice el Señor, os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La obediencia de Jesús hasta la muerte en la cruz es el mayor acto de amor y servicio, no solamente de las Escrituras, sino de todo el mundo. Él, siendo, dice la Escritura, igual a Dios, no estimó el ser como Dios a cosa que aferrarse,
sino que se despojó, dice la Escritura, se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si el Señor fue obediente, pues yo también necesito ser obediente, obviamente, ¿verdad? Queridos oyentes, la obediencia a Dios es crucial para cumplir su propósito en nuestra vida. A través de esa obediencia demostramos nuestra fe y confianza en Él, demostramos que le creemos a su palabra. Y así pues recibimos sus bendiciones e impactamos positivamente a la gente que está cerca de nosotros, con la gente que convivimos diariamente. Aunque la obediencia puede llevarnos a enfrentar pues pruebas, ya lo sabemos, también nos lleva a experimentar alegría y una paz especial y una plenitud de aquel que lo llena todo en nuestra vida. Quiero invitarte a reflexionar ahí en tu lugar donde quiera que estés. Si estás en casita, si estás en el carro, en la escuela, el trabajo, reflexiona sobre tu propia vida y piensa en qué área necesitamos ser más obedientes a Dios. ¿Cómo podemos demostrar nuestra fe y confianza en Dios a través de la obediencia? Piensa, ¿de qué manera puedes ser mejor en tu iglesia? Mejor para con los demás. Espero que este tema te esté agradando mucho. Y bueno, vamos a otro corte musical. Ya para regresar, vamos a dar nuestra conclusión de este maravilloso tema. No le cambies. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. En un momento regresamos. Muchas aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará, esta ciudad se alegrará. ¿Alguien está listo? Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. Ya estamos de regreso. Ya entramos a la recta final, amigos, de nuestro programa. Desde el principio estamos hablando sobre cómo el Señor tiene un propósito específico y glorioso para cada uno de nosotros. Este propósito fue planeado desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, y está íntimamente ligado a nuestra identidad y destino en Cristo Jesús. La Biblia dice ahí en Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios nos ha predestinado para cumplir su propósito y su plan perfecto y eterno. Nosotros estamos llamados a cumplir ese propósito, y como la Biblia dice que ese propósito es eterno, si yo no quiero cumplir el propósito que Dios puso para mí desde antes de la fundación del mundo, en un día yo iré a la tumba, yo voy a morir, y alguien que venga detrás de mí, puede ser de mi familia, ese propósito que yo no pude o yo no quise cumplir, lo va a tomar otra persona, porque el propósito es eterno, el propósito es de Dios, viene desde antes de la creación del mundo. Vivir en este propósito implica una vida de oración, de lectura, de obediencia, requiere que nos mantengamos enfocados en Él, incluso en medio de las más duras pruebas y desafíos de nuestra vida. Ya hemos visto que esta vida trae paz, trae alegría cuando estamos enfocados en Él. La iglesia juega un papel importantísimo en esto, en el seguir el propósito de Dios, como en todas las cosas. El congregarse, el rendir cuentas a un líder, a un pastor que vele por nuestras almas, el tener una vida en el propósito del Señor, pues llena de paz, nos llena de alegría. A pesar de lo que venga, lo que venga, siempre estar en el propósito nos va a dar un gozo sobrenatural. Esta paz proviene pues de saber que estamos cumpliendo la voluntad a la cual el Señor nos ha llamado. Jesús dice ahí en Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga
miedo. El servir a Dios, amigos, el servir a los demás según su propósito, nos llena de una alegría que el mundo no puede ver, el mundo no puede ofrecer. Como dice Filipenses 2 del 17 al 18, Pablo habla de su gozo al servir a los demás, de lo que él siente. Dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Dice: asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Queridos oyentes, nuestro compromiso con el propósito del Señor no solo nos transforma a nosotros, sino tiene un impacto grandísimo en la gente que nos ve todos los días. Ellos son los primeros en darse cuenta de si estamos o no cumpliendo el llamamiento de nuestro Dios. El Maestro nos llama a ser luz en este mundo. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Este mundo cada vez va en decadencia. La gente a lo bueno le llama malo, a lo malo le llaman bueno, y es ahora más que nunca que necesitamos nosotros ser luz para este mundo que quiere y que le encantan las tinieblas. Y bueno, al final el propósito de Dios es que vivamos para su gloria y extendamos su reino aquí en la tierra. Todo lo que hacemos debe apuntar, amigos, a este objetivo supremo. Ahí en 1 Corintios 10:31 el apóstol Pablo nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Isaías 46 del 9 al 10 nos recuerda la soberanía de Dios sobre nuestra vida y su propósito eterno. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era he hecho. Dice que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Amados oyentes, ya hemos hablado sobre este tema profundo y significativo al hablar sobre el propósito de Dios para nuestra vida. Este propósito nos va a dar un sentido, nos va a dar dirección y una razón para vivir. Nos va a liberar de competencias, nos va a liberar de menosprecios propios, de envidias. Nos llenará de paz, de alegría, porque sabemos que nosotros tenemos un propósito eterno. Y que si alguien no quiere cumplir ese propósito, no se preocupe, porque ese propósito pasará a la siguiente generación. Ahí vienen tus hijos, ahí vienen tus descendientes, tus nietos. Y si tú no quisiste o no pudiste, ese propósito eterno pasará a la siguiente generación para que ellos puedan hacer grandes cosas en el nombre del Señor. Pero ese propósito no se pierde. Te invito a reflexionar ahí donde estés sintonizando sobre cómo estás viviendo el propósito de Dios en tu vida. ¿Estás verdaderamente buscando su dirección? ¿Estás obedeciendo su llamado? ¿Estás sirviendo a los demás? ¿Estás siendo de luz en el mundo? ¿Cómo te puedes alinear más tu vida todavía al propósito del Señor? Espero que este tema haya sido de gran bendición para todos ustedes y que Dios les guíe y les fortalezca mucho mientras buscan ese propósito. Mi deseo es que Él les llene de paz, de alegría, de amor, y que tu vida sea un testimonio poderoso de gracia y de verdad. Muchas gracias por acompañarnos en Buenas Nuevas con Jesús. Mi nombre es William Velázquez Valenzuela y transmitimos para todo el mundo a través de www.zonagospel.net. Te invito a que visites nuestro portal para que encuentres más temas relacionados a bosquejos, predicaciones, temas para tu crecimiento espiritual. Gracias a nuestros amigos de FM, a todas las estaciones afiliadas, a Radio Redentor, a Misión Vida Radio, Frecuencia Celestial, Radio Interactiva y Radio Vida en el 95.5 ahí en Huánuco, Perú. Muchas gracias, un fuerte abrazo para todos, que el Señor les bendiga grandemente. Hemos llegado al final de este espacio. Buenas Nuevas con Jesús. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Dios te bendiga.